Bueno, muy buenas tardes. No sé con quién tenemos el acompañamiento de la campaña, si podríamos dar inicio a la actividad. Tardes, a todas y a todos. No sé si me escuchan. Sí, sí, está muy bien el audio. Bueno, no, simplemente agradecerles por unirse a esta segunda sesión del taller. Esperemos que estén siendo de utilidad y de interés para todas y todos ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, creo que es mejor que nos pongamos manos a la obra. Entonces les cedo el resto de la sesión a ustedes de CAETIP. Gracias, Weimar, y gracias a Humberto por facilitar el taller de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, a los adolescentes y jóvenes que en esta segunda sesión nos están acompañando. Sean muy bienvenidos. Vamos a presentar el día de hoy a parte del equipo de CAETIF, que es el profesional Humberto Mayorga, que se especializa en temas de no violencia, con una reconocida trayectoria a nivel nacional y también desde Sucre, con actividades en la Defensoría. Y bueno, esperamos que toda la actividad que se tenga el día de hoy sea de utilidad. Pueden tener todas las apreciaciones, impresiones y participación que ustedes vean por conveniente, que estamos seguros que el licenciado Humberto va a poder absorberlas y también poder aclararlas en lo que sea necesario. Tengan ustedes muy buenas tardes, estimado Humberto. Te dejo con la sala. Muy buenas tardes. Muchas gracias, María, a los organizadores de esta importante actividad que va a ayudar pues, a todas y a todos a contribuir siempre a tener una sociedad diferente, eh, enmarcada siempre en acciones proactivas de la no violencia, ¿no? En ese sentido, podemos comenzar esta actividad en el sentido de que nos corresponde ahora abordar el tema de la no violencia, esta unidad, y la finalidad de esta charla que tendremos esta tarde, más allá de ser una conferencia, ¿no? Es un conversatorio con ustedes, jóvenes, es conocer un poco algunos conceptos principales sobre el tema de la no violencia, de la no discriminación, siempre desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Para adoptar también estrategias de intervención y que nos vayan a encaminar a una sociedad pues diferente y más justa, ¿no? El contenido que vamos a abordar esta tarde es bastante extenso, pero vamos a ir compartiendo con todos ustedes esta parrilla de información que se está presentando en esta oportunidad. Eh, Entendemos que estamos sobre los 20 participantes y bueno, estoy seguro que va a ser bien didáctica, bien dinámica esta sesión, eh, debido a que siempre mucha eh, participación pues activa, especialmente de los jóvenes. En ese sentido, nos gustaría conocer algunas impresiones. ¿Qué opinan ustedes con relación bueno, antes de entrar a esta temática, pero qué idea se les viene a la cabeza de ustedes cuando hablamos sobre el tema de la violencia? Sería importante pues escucharles algunas opiniones. Weimar, a tiempo de alertar que está con el micrófono abierto, podemos tal vez a Weimar Montes de Oruro, ¿no? Que nos pueda comentar un poquito sobre el tema de la violencia. ¿Qué opinas, perdón, Edwin Montes? Edwin, estás con el micrófono abierto, así es que te invitamos a poder participar un poquito sobre el tema de la violencia. No sé si nos logras copiar, pero ya. Estamos decíamos, con varios participantes, 23. Nos gustaría escuchar algunas opiniones, por favor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan sobre el tema de la violencia? ¿Qué concepto? ¿Cuál es la palabra, los términos más aproximados que tienen ustedes cuando hablamos de la violencia? Vamos a ir mencionando a quienes están en sala. Ruth,
Illanes de Cochabamba, invitamos a participar. Buenas tardes. Buenas tardes. Referido a mí, la violencia sería, digamos, cuando te encuentras en una situación complicada y, digamos, ya sea en el colegio mismo, estén golpeándole a una persona, ya sería un tipo de violencia. Ya me parece bien el ámbito escolar. ¿Alguna otra opinión que nos pueda hacer referencia al tema de la paz? ¿Qué opinan ustedes sobre el tema de la paz? Son palabras que las vamos a ir utilizando en todo el contenido de esta tarde, pero nos gustaría escucharles también a ustedes. ¿Qué opinan sobre la paz? ¿Creen ustedes que hay una paz negativa, que hay una paz positiva en el cotidiano vivir? ¿O hablamos solamente de una paz positiva? ¿Qué creen ustedes? Aquí al azar podemos ir escogiendo algunos nombres. Miguel Marca. Miguel, no sé si nos escuchas, si tu audio está bien. Lo importante es que participemos, ¿no? Si lo dejamos los micrófonos cerrados y también el video, entonces, si bien la virtualidad nos ayuda mucho, no sabemos si están detrás de las pantallas, así es que sería importante, pues, compartir también con ustedes, ¿no? Para que no sea solamente un monólogo. Jael Vega, ¿estás, Jael, ahí en línea? Adelante, ¿qué opinas sobre la paz? ¿Qué criterio te merece? ¿Qué son las palabras que se te vienen cuando hablamos de la paz? Tranquilidad, un poco de armonía, calma. Ya, muy bien. ¿Crees que hay una paz negativa? Jael, te escuchamos. ¿Crees Podría que hay alguna paz negativa? sí, porque puede ser un tipo de paz, pero diferente perspectiva, de una perspectiva negativa. Ya, me parece bien. A ver, podamos ir compartiendo algunas opiniones más. ¿Qué creen sobre el tema del conflicto? ¿Alguien nos podría decir o no les pido un concepto, sino cómo describiría una situación de conflicto, de conflictividad? Buenas tardes, ¿puedo participar? Claro que sí, claro que sí. Sí, Adelante. respondiendo a la anterior pregunta, también quería aportar un poquito sobre la paz Claro que sí. positiva y la paz negativa. Y cuando hablamos de paz negativa, veo muchos ejemplos donde, por ejemplo, en el ámbito familiar, deciden tener este tipo de paz, este tipo de armonía, de maneras muy negativas, donde tienen que soportar malos tratos, malos comentarios, malas situaciones con uno mismo y también con sus semejantes, con sus pares. Y sobre el conflicto, para mi parecer, sería una situación muy caótica entre terceras personas o entre uno mismo, porque también hay conflicto propio y conflicto entre más, y ahí es donde se necesita encontrar un objetivo al cual ganar y no se va a poder realizar, ¿cómo diría? No se va a descansar hasta conseguir este objetivo, de maneras muy violentas. Eso. Te agradezco, María, María, te agradezco mucho tus opiniones. Para ir avanzando, y ya estamos construyendo algunas ideas que nos van a ir enfocando a cómo vamos a abordar esta temática. Eh, ¿Creen ustedes que podemos enseñar, compartir nuestras enseñanzas, compartir nuestras experiencias con nuestro entorno sin ejercer violencia? ¿Creen que podemos vivir sin violencia? Ya María nos decía que a veces hay conflictos familiares, personales, que estamos expuestos muchas veces ante esta situación, pero ¿creen ustedes que podemos vivir sin violencia? Enseñar, compartir nuestra vida, nuestras experiencias sin ejercer violencia. ¿O creen que es un elemento que siempre va a estar presente ahí? Buenas tardes. Pienso de que podemos vivir en un ambiente de armonía, sin violencia, se podría decir, ¿no? Pero hoy en día eso no se ve.
ya los casos de violencia están latentes, las tasas de incidencia van aumentando, ¿no? En diferentes ámbitos, ya sea violencia familiar, violencia infantil y diferentes tipos de violencia, porque si no me equivoco son 16 los tipos Ujú. de violencia. Entonces, se da de diferentes maneras, ¿no? En nuestro entorno social. Lo que sí podemos realizar para poder cambiar, ¿no? El pensamiento de la sociedad es brindando talleres, ayudándonos entre pares, ¿no? Buscando diferentes estrategias para poder llegar hacia la cantidad de personas a la cantidad de personas y a la mayor eh, adolescencia, se podría decir, o juventud, ya que nosotros somos los artífices de eh, ir replicando información, ¿no? Hacia las personas adultas o hacia nuestros pares. Entonces, pienso de que podemos hacer cambiar a la sociedad, aunque no va a ser algo muy fácil, porque hay personas que son muy cerradas, lo toman como un tabú hablar de diferentes temáticas que son problemas para nuestra sociedad, ¿no? Y lo que nosotros buscamos a través de estos talleres, estas capacitaciones que ustedes nos brindan, podemos realizar como que adaptarnos más a la información que ustedes nos dan, ¿no? Y para poder replicarla hacia lo, a lo que nosotros queremos prevenir. Bianca, te agradezco mucho. En realidad tú has casi resumido lo que vamos a abordar esta tarde. Vamos a ver el tema de los derechos de las mujeres, el tema de la violencia. Tú ya has manifestado incluso el abanico de violencias que hace referencia en nuestra normativa nacional. También el protagonismo que van ejerciendo los jóvenes en diferentes escenarios, ¿no? Están presentes los jóvenes en diferentes, no solamente sectores en nuestro país, sino en diferentes escenarios que les permiten a ustedes proyectarse, pues también a partir de esa dinamicidad que caracteriza con mayor peculiaridad en los jóvenes, ¿no? Y mucho más en los líderes. Toda vez que ustedes ya de por sí se constituyen en líderes positivos, ¿no? Para buscar un cambio en la sociedad que con seguridad no es pues de manera inmediata, sino debemos ir marcando huella, dejando huella, para que con el paso del tiempo, ya mirando hacia atrás, podamos decir, mira, esto es lo que ha avanzado en mi servicio a la sociedad, desde el lugar donde me encuentro, muchas veces siendo voluntario o voluntaria de diferentes instituciones o siendo líder de mi misma comunidad, que voy luchando, voy transmitiendo también la voz de otras personas que requieren, ¿no? una orientación. Y también ya ustedes lo indicaban, cuando hablamos de violencia, es una violencia donde muy ya de inicio, ¿no? El término nos preocupa y nos llama la atención, pero también esta violencia la vamos a ir viendo en diferentes lugares, en diferentes escenarios. No es un tema que solamente se da en algún municipio o en el oriente o en el occidente o en los valles, sino se da en nuestra geografía. Hablemos solamente de Bolivia, por no decir que es una situación también que se expresa y se presenta en todo el mundo, pero hablando de lo nuestro, sí es un tema preocupante que lo vamos a ver en ámbitos laborales, que lo vamos a ver en ámbitos familiares, que lo vamos a ver en ámbitos escolares. Y para ello vamos a compartir algunos enlaces que ustedes van a tener acceso, obviamente, si van a pinchar posteriormente estas direcciones, donde reflejan, ¿no? Que ha existido ya de manera pública algunos hechos que han generado mucha preocupación en la sociedad con relación a la implementación de la disciplina, por ejemplo, a través de los castigos, ¿no? Esta es una publicación del año pasado, del 2022, de abril aproximadamente, en la que a través de un video que se ha viralizado, se ha podido advertir que un maestro, textualmente, voy a leer lo que dice aquellos términos en este periódico, dice sopapos y palazos, ¿no?
son parte de una cuestionada tradición de disciplina. Dio un par de sopapos a un estudiante, ¿no? Que ha generado una serie de posiciones frente a al tipo de ejercer, diremos así, disciplina apoyada en algunos hechos de violencia, ¿no? Eh, esta, eh, esta situación ha sido de carácter nacional, muchos medios han coberturado aquello, muchas personas entendidas en la materia han intentado describir por qué hay gente que apoya y gente que no apoya, digamos, esta forma de poder ejercer disciplina a partir de la violencia. En este artículo, que es interesante, la editora de este artículo hace referencia a que una posición arraigada en cuanto a ejercitar la violencia o que la letra entra con sangre y la forma de ejercitar esta disciplina era un criterio que se daba más en las promociones de los exalumnos de este colegio, que tiene mucha trayectoria, por ejemplo, en Potosí. Eh, con relación a otras corrientes en las cuales rechazaban este tipo de situación. Padres de familia y maestras y maestros incluso apoyaban esta forma de imponer disciplina, toda vez de que había ya rebasado su situación al interior incluso de sus familias y decían, bueno, yo no puedo controlarles, y cedían como que toda esta atribución a los maestros para que ellos puedan imponer esta forma de control, ¿no? En este enlace ustedes van a poder advertir el video que se viralizó, en el cual el maestro, ¿no? Justamente da estos sopapos o abofeteado, ¿no? Diremos así, a este estudiante. E incluso esto puede permitirnos incluso abrir el debate de lo cuestionado que son los celulares al interior de las unidades educativas, ¿no? Lo propio de corrientes diversas en las cuales hacen referencia de que debe ser permitido el uso de los teléfonos celulares. Hay otras corrientes que nos dicen no es posible ni es permitido el ingreso de estos artefactos electrónicos al interior de estas unidades educativas. Pero independientemente de todo aquello, al ser viralizada una situación, abre este debate, abre este análisis, porque, claro, hay algunas personas que nos indican, por ejemplo, ¿qué pasa si no hubiera existido este teléfono celular al interior de esta unidad educativa? ¿Creen que la posición del estudiante habría sido de credibilidad frente a la comunidad educativa, frente a los padres? Ese es un tema, ¿no? Puede que el criterio del docente se imponga frente a la posición del estudiante, ¿no? Ese es otro tema de análisis. Entonces, muchas veces estos artefactos pueden permitir abrir, como estamos haciendo ahora, este diálogo, este análisis, cuando se da un buen uso, por ejemplo, a estos teléfonos celulares, ¿no? ¿Qué opinan ustedes al respecto con estas tres presentaciones iniciales? Que después tenemos otras también para compartirlas. ¿Qué opinan ustedes? Estamos ya sobre 32 participantes. Yo he estado siguiendo los otros módulos con jóvenes y he visto que son muy animados en participar, así es que espero que también podamos compartir ahora una tarde con mucho diálogo. ¿Qué opinan ustedes desde el enfoque de joven, ¿no? Desde el enfoque de estudiante frente a estas situaciones? Podemos invitar a Diara Isel Cruz, que también está en sala. Darlene Flores, de Cochabamba, que también está en sala. Ahora nos animemos a participar, si no nos vamos a ir extendiendo más y vamos a tener que correr al final. Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes, dale, adelante. Sí, era mi opinión, sí. Sobre lo que dijo usted, tiene mucha razón que antes eso era muy normal visto la violencia hacia la mujer. De hecho, había personas que apoyaban, porque se cuenta y se sabe que antes a los hombres les decían, como, ¿cómo te vas a dejar ganar por una mujer? Con un buen golpe le muestras quién es el hombre de la casa.
Así que posteriormente todos se fueron acostumbrando mucho a esa idea, hasta que al día de hoy todos o muchos apoyan esa idea. Pero obviamente hay personas que estamos en contra de esta ideología, pero cambiar las ideas de las otras personas ahora en esta época es muy confuso, al menos los de algunas personas mayores. Sí, muy bien. Evidentemente, escuchar hablar a una persona sobre violencia de diferentes grupos etarios, ¿no es cierto? Es muy determinante para entender no solamente el futuro, sino también un pasado, ¿verdad? Incluso la construcción que ha tenido esta persona de vida para poder enfrentar este tipo de escenarios. Y como bien tú le decías, el tema de la violencia. Eh, Hay aprendizajes, ¿no? Que más allá de ayudarnos en algunos aspectos, también pueden constituirse en retrocesos en nuestra formación personal integral como seres humanos. ¿Alguien más, por favor, para poder ir avanzando? Les voy a mostrar otros enlaces para ver de que la violencia no solamente, como, bueno, decían ustedes, está en todos los escenarios. Ahorita hemos visto aquel escenario que está al interior de las unidades educativas, pero también, sin ir muy lejos, podemos encontrar algunos hechos. Este es un artículo de esta semana, ¿no? En el cual, este es de un correo de un periódico de Sucre, en el cual hacen referencia a que apartan, ¿no?, a 5 maestros involucrados en delitos sexuales este año. ¿Qué nos dice el contenido de este artículo? Nos indica de que más allá de, de aquella bofetada que se pueda dar o de aquella intención de afectar, digamos, los derechos de las personas en una unidad educativa, se rebasa a veces estos límites, ¿no? Y se invade en otro tipo de aspectos afectando la integridad personal, ¿no? No solamente de niñas, sino también de niños y adolescentes, cuando aquel maestro o maestra en quien se confía, en el cual los padres confían, depositan toda esta confianza para continuar este proceso de formación, son quienes están afectando la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, a través de este titular podemos advertir incluso que la violencia no solamente es ese maltrato escolar, sino también puede extenderse en otra modalidad de violencia, donde los y las afectadas pueden ser niñas o niños, ¿no es cierto? Ahora, vemos otro, este artículo es un artículo interesante en el que el contenido de este reportaje hace referencia a una experiencia en la ciudad de La Paz de 4 unidades educativas diferentes, 4 momentos diferentes sobre el ejercicio de la violencia, que no solamente es ejercido de maestros hacia estudiantes. En el otro artículo que vimos no solamente es de maestros hacia estudiantes agresores sexualmente, sino también que esta es una forma de maltrato al interior de las unidades educativas entre pares, ¿no? Como también lo manifestaban ustedes. Va describiendo estos hechos de violencia incluso que se van presentando al interior de los mismos, que obviamente va a afectar no solamente a la víctima, sino también afecta a un entorno que se constituye incluso en espectadores. Sobre estas 3 láminas que hemos ido viendo, ¿qué opinión les merece? ¿Refleja esta situación nuestra realidad? Porque son artículos de diferentes departamentos, ¿no? Estamos viendo de La Paz, estamos viendo de Potosí, estamos viendo de Sucre, entendiendo de que nuestra población en este momento de participantes son de diferentes departamentos. ¿Cómo ustedes ven la situación de violencia en este ámbito, ¿no?, en sus regiones? Alejandra López, estás en sala. Isel Cruz también, no sé, vayamos participando. Helen Cava, que también está. Estamos llamando al azar algunos nombres para escuchar también sus opiniones.
bueno, mientras se animan. Ya UNICEF el año pasado, en noviembre, este es un reportaje de noviembre de 2022, hace referencia que hay una alta tasa, ¿no?, de estudiantes que son víctimas de maltrato, pero que no suelen denunciar estos hechos, por lo tanto, se constituyen víctimas silenciosas de estos hechos de violencia, ¿no? Estos datos incluso van demostrando casos que han sido denunciados, pero hay una gran cantidad de casos que no son denunciados y que están quedando un poco ahí en la nebulosa, ¿no? En las cifras negras, no solamente de agresores, sino también de víctimas, ¿no? Y como bien ya lo decían ustedes, para ir abordando esta temática y de acuerdo al contenido previsto, es ver sobre el tema de los derechos de las mujeres y el derecho de los niños, vamos a ir haciendo referencia a alguna normativa internacional que establece los lineamientos en el tema de la protección de los derechos de las mujeres, ¿no? En ese sentido, hay dos instrumentos internacionales que van a ser los lineamientos principales que van a permitir a los países, a los estados, ir diseñando políticas públicas para poder fortalecer, diremos así, las medidas que se vayan adoptando en beneficio de los derechos, de la protección a este sector de las mujeres en cuanto al ejercicio de sus derechos, ¿no? Uno de ellos es la CEDAW, ¿no? Es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, más conocida como la CEDAW, que está en rango de ley a partir de 1989, que este documento principalmente hace referencia en su contenido a la discriminación, ¿no es cierto?, contra la mujer. Establece un concepto de lo que es la discriminación y establece en todo su contenido que los estados deben ir adoptando medidas afirmativas o medidas positivas, que se llama así, es como una forma de discriminación positiva, para evitar que exista una discriminación negativa contra la mujer, ¿no? Entonces, esta convención obliga a los diferentes estados parte, en el caso de Bolivia, que es un estado parte, a poder adoptar medidas para fortalecer estos mecanismos, ¿no? Encaminados a la lucha contra la discriminación de la mujer. Y el otro instrumento internacional importantísimo también es la Belén do Pará, es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida comúnmente como la Convención Belén do Pará, ¿no?, que está también elevada a ratificada por Bolivia mediante ley de 1994. Estos dos instrumentos han permitido y vienen permitiendo establecer lineamientos para los diferentes países, en el caso nuestro para Bolivia, para diseñar políticas públicas que vayan a luchar en contra de la discriminación y en contra de la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, vamos a ir bajando. Si tenemos estas dos convenciones importantísimas a nivel internacional, llegamos a la actual Constitución Política del Estado, ¿no? Y en la Constitución, en su artículo 15, ya hace referencia, ¿no?, a que en nuestro Estado, ¿no es cierto?, en Bolivia, no se permite y no se deben permitir estos tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dice, en particular, dice, a las mujeres, pues ellas tienen derecho a vivir una vida sin violencia, ¿no es cierto?, a no sufrir violencia sexual y psicológica, como bien ya nos comentaban las intervenciones primeras, de que estos malos aprendizajes hacen de que se le dé un trato diferenciado, ¿no?, en cuanto a la construcción como persona al varón y a la mujer, ¿no?, que esta forma de ejercicio de roles puede desembocar en una forma de brindar un maltrato a las mujeres. Y evidentemente lo que pretende la Constitución es que se vayan diseñando nuevas estrategias para cambiar estos patrones, ¿no es cierto?, estructurales que vamos teniendo y logremos entre todos tener una vida libre de violencia, ¿no? Y para ese motivo, o para ese objetivo final, el Estado debe adoptar varias acciones, ¿no? Y como bien decían ustedes, entre ellas son estos espacios, ¿no? Estos espacios de compartir, de reflexionar, que nos va a permitir, ¿no?, después de este proceso educativo que vamos a tener nosotros, ir cambiando algunas actitudes,
repensar cómo nos encontramos nosotras y nosotros para eliminar estas formas de violencia, para tener estrategias que nos van a ayudar a prevenir también esta situación de violencia y maltrato. Y si seguimos bajando, nos encontramos con la ley 348, ¿no? Si alguien recuerda un poquito, cuando se empezó a hablar mucho de la ley 348, ¿cuál fue el detonante que ha promovido de que se apruebe la ley 348 en 2013? ¿Alguien recuerda que está aquí en la sala? Podemos ir citando algunos nombres nuevamente. Entendemos que todo este proceso está siendo grabado y va a ayudar mucho incluso a conocer la participación de todos ustedes en nuestros procesos, ¿no? Oscar Alarcón, estás en sala. María José Cordero, también de La Paz, está en sala. Ilse Maite Salazar. A ver, ¿recuerdan cuándo se dio esta situación? Si no, díganlo, igual estamos aquí para aprender juntos. Vamos, anímense. Alejandra López. Alejandra, ¿estás en sala? Alexandre Eliseo Maida. Bueno, no me extraña que no participen. Yo he estado escuchando la participación de ustedes en los anteriores módulos y es importante su punto de vista desde el enfoque de líderes, de jóvenes, de estudiantes, ¿no? Pero bueno, avancemos. Esta ley 348 especialmente es un tema que generó mucha preocupación a nivel nacional. Es un hecho que sucedió en La Paz, de Ana Liwaichi, una periodista que fue asesinada, y ha generado mucha preocupación en diferentes sectores de la sociedad que se han ido manifestando de manera pública a que el sistema de control de parte del Estado era muy débil, muy deficiente. Por lo tanto, necesitábamos de que puedan existir una normativa un poco más amplia en cuanto a abordar el tema de la violencia, y en ello se va aprobando la ley 348, ¿no? Donde hace referencia a que, y además le da un concepto muy claro al tema del tema que venimos tratando, y el que refiere de que la violencia contra la mujer, perdón, la violencia es cualquier acción o omisión abierta o encubierta que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona, ¿no? Que puede ser integrante de la familia, sea varón o mujer, que le genera un perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente laboral y en un otro ámbito, ¿no? Cualquiera que sea, solo por el hecho de ser mujer. Entonces está un concepto mucho más amplio de una norma anterior que existía, que era la 1674, que va a dar mayores luces para cómo debemos ir abordando el tema de la violencia, ¿no? Y como bien ya decía una de las participantes al inicio de esta actividad, tenemos 16 formas de violencia. Antes solamente había un catálogo de 3 tipos de violencia, las clásicas, ¿no? La sexual, psicológica y sexual. En cambio, ahora hay un abanico mucho más amplio de diferentes tipos de violencia, algunas novedosas, por ejemplo, el tema de visibilizar lo que pueda suceder, la violencia en el ámbito laboral, el tema de de los derechos sexuales y reproductivos, que también pueden existir violencia en ese ámbito. Acá podemos hablar mucho de la interrupción legal del embarazo, que está muy relacionado al tema del embarazo adolescente, de en qué situaciones, en qué circunstancias se puede aplicar esta situación. Hay un protocolo un protocolo
para su ejercicio mismo del respeto a los derechos de la mujer en este sentido, cuando se aborda esta temática de la interrupción legal del embarazo, la violencia simbólica, la violencia encubierta, la violencia mediática, la violencia patrimonial y económica, que es algo que no solamente se ve en otras familias, muchas veces también lo vemos en nuestras familias, y hay que ser un poco autocríticos en el sentido de decir, esto está pasando también en casa, ¿no? Cuando a veces hay un control muy riguroso de parte de quien provee los recursos económicos al control a la disposición que va a ir ejerciendo la mujer para la manutención, por ejemplo, de la familia. Pues este abanico ya nos va demostrando de que las puertas de la ley 348 son mucho más amplias para poder entender la violencia en sus diferentes facetas, ¿no? Y algunas otras novedades, ¿no? Para no extendernos demasiado, hemos escuchado hablar mucho del tema del feminicidio. El feminicidio es una forma extrema de la violencia, es la mayor expresión negativa de la violencia. Es lamentable que en Bolivia, como otros países, tengamos datos de esta naturaleza. Cuando se da una situación de violencia extrema, como es el feminicidio, muchas veces hay hijos que quedan en la orfandad, hijos en los que no solamente se constituyen como víctimas colaterales, sino como víctimas directas de un hecho de feminicidio. Es necesario incluso aprobar una normativa que regule la situación incluso del tratamiento que se va a brindar a los hijos e hijas víctimas de un feminicidio, ¿no? En ese sentido, esta ley va a visibilizar esta figura penal, como es el caso del que estamos abordando, y se ha incluido incluso dentro del catálogo del Código Penal esta figura, ¿no? Como tipo penal que establece también una sanción ante situaciones de esta naturaleza. Ahora, preguntarán seguramente ustedes, como lo hemos hecho en los anteriores grupos, ¿qué pasa si hay un hecho de violencia, ¿no? ¿Y cuál es esta ruta crítica? ¿Dónde debo denunciar? ¿A quién debo denunciar? ¿Bajo qué circunstancias debo denunciar? Y es importante aquello porque ustedes entre sus compañeros, entre sus pares, en la escuela o en la misma familia, a partir de estos procesos de información y formación, deben también orientar adecuadamente para evitar de que se vayan vulnerando los derechos o para restituir estos derechos que han sido afectados, ¿no? En ese sentido, una institución especializada para entender el tema de la violencia es la policía boliviana, ¿no? Lo que llamamos la FELCB. La FELCB es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ¿no? También van a encontrar otro denominativo que es la FELCC, ¿no? Que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. En todo caso, dentro de la institución del orden, dentro de la institución de la policía, esta unidad llamada FELCB es la especializada para abordar esta temática. En ese sentido, ¿no es cierto? Si una persona conoce una situación de violencia, pues debe denunciar a esta unidad que se llama la FELCB, que está presente no solamente en las ciudades, sino también en los diferentes municipios de nuestro país. Por lo menos en la mayoría de los municipios se tiene presente la figura de la FELCB como tal para atender e intervenir casos de violencia contra las mujeres, ¿no? Ahora, puede ser de que si uno conozca un hecho de violencia y su unidad policial más cercana es bomberos o la UTOP o 110, puede también acudir a estas instancias, ¿no? A estas instalaciones, pero los funcionarios policiales tienen la obligación de reconducir, ¿no es cierto?, estos hechos, estas denuncias a la FELCB, ¿no? Puede que no intervenga con todo el protocolo de bomberos, ¿no es cierto?, o el de la UTOP, por ejemplo, pero si uno llega a estas unidades, deben ser ellos quienes van a reconducir, ¿no es cierto?, van a canalizar y deben coadyuvar a que estas denuncias lleguen a la FELCB. Otra entidad que tiene que ver en el tema de las denuncias y el registro de los casos es el Ministerio Público, ¿no?, conocidos más como la Fiscalía, ¿no?, las fiscalías. O los fiscales. Las fiscalías están también presentes en todas las ciudades de nuestro país, ¿no? En la mayoría de los municipios también se tiene presente la fiscalía, que son los directores de la investigación que van a ir de la mano junto con la policía
para poder investigar estos hechos, ¿no? Y bueno, si uno conoce un hecho de violencia, puede denunciar directamente a la policía, como también puede denunciar directamente al Ministerio Público de manera verbal, de manera escrita, o puede ser remitido de alguna institución que haya conocido un hecho de violencia, por ejemplo, el hospital, en un servicio de emergencia, advertido que hay algunos moretones o algún tipo de lesiones de una persona, y en el abordaje que pueda tener el médico puede advertir de que ese hecho es producto de un hecho de violencia. Entonces, ese médico, esa enfermera, ese personal de salud tiene la obligación de remitir estos casos a estas unidades como la policía o el Ministerio Público, a efectos de que puedan intervenir en el conocimiento de estos hechos. Pero también, ¿no? Cuando hablamos de una situación de violencia, estamos hablando de una situación donde donde la seguridad, la integridad de la persona puede estar en alto riesgo, ¿no? En ese sentido, cuando hay un riesgo inminente, cuando hay un riesgo muy altamente preocupante por la seguridad de la víctima, entonces en la misma fiscalía, ¿no? Y ya dentro del protocolo que se va aplicando, se puede pedir, ¿no? De que esta persona pase a una unidad, ¿no? A la unidad de atención y protección a víctimas y testigos, ¿no? Que es dependiente de la fiscalía, para que la fiscalía le brinde la protección necesaria a esta víctima de hechos de violencia. Por lo tanto, le va a dar mayor seguridad, protección, para resguardar y evitar, digamos, que algunos hechos se vayan consumando, ¿no? Ahora es cuando nosotros escuchamos hablar de una situación de violencia en el ámbito, por ejemplo, familiar, o con nuestras amistades, o en nuestra misma casa, que pueden haberse dado alguna situación, están las medidas de protección, ¿no? Y las medidas de protección, ¿qué son, no? Dice, cuando sucede un hecho de violencia y una persona presenta la denuncia, la autoridad, en este caso fiscal, va a imponer algunas medidas que vayan a ir resguardando a la víctima y a la familia, ¿no? Y son varias, son aproximadamente 19 medidas de protección que tiene el fiscal para poder escoger y ver cuál se va a ir adecuando a la situación de una persona víctima de violencia, ¿no? Las más recurrentes en estos casos es ordenar de que el agresor salga del domicilio, ¿no es cierto?, de donde se encuentra la víctima. También es prohibir de que el agresor o la persona que está ejerciendo violencia pueda circular por los lugares donde frecuenta la víctima, puede ser del domicilio a su fuente laboral, o a un lugar donde se encuentre su familia. Entonces, le deben dar, ¿no?, las condiciones adecuadas y necesarias para que ella pueda sentirse mucho más segura. Por lo tanto, estas medidas de protección las va a imponer la autoridad al tiempo de conocer un hecho de violencia, ¿no? Y también han debido tal vez escuchar ustedes hablar de los famosos certificados forenses, ¿no? Cuando hay un hecho de violencia, es importante, ¿no?, que se describa el tipo de afectación que ha tenido la persona, y para ello se requiere la intervención del IDIF, ¿no?, de los médicos forenses, ¿no? Una vez que se presenta la denuncia, van a requerir al médico forense para que le pueda hacer una valoración a la persona. Y en los lugares donde no se encuentran los IDIF, pues están los hospitales, los centros de salud, que van a describir un poco la situación que ha atravesado una persona producto de un hecho de violencia. Entonces, como vamos viendo, ¿no?, tenemos la policía, tenemos la fiscalía como entidades que van a ser receptoras de la denuncia. Tenemos una unidad dentro de la fiscalía que va a ser la que va a proteger a la víctima o a los testigos de algún hecho de violencia, pero también hay la posibilidad de implementar medidas de protección para resguardar la vida y la integridad de esta persona, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, está la fiscalía a través del IDIF, quienes van a emitir estos certificados forenses para poder describir este hecho de violencia, que además le va a permitir ser un documento que va a sustentar el proceso, ¿no? Pero eso es por un lado. Y por otro lado, ¿no?, alguien nos decía, ¿y dónde yo puedo recurrir cuando hay un hecho de violencia?
a qué instituciones puedo yo acudir para que me puedan brindar la atención necesaria, ¿no? Y en todos los municipios, ¿no? Se tienen los famosos SLIM, ¿no? Los Servicios Legales Integrales Municipales. Estos servicios, ¿no? Que son dependientes de las alcaldías, ¿no? Y entre los asistentes en esta actividad virtual, sabemos que están personas de varios departamentos y de varios municipios. Y en cada uno de esos municipios se tienen los SLIM. Los SLIM son servicios gratuitos dependientes de las alcaldías que tienen la finalidad de prevenir, atender y proteger, ¿no es cierto?, a personas que han sido víctimas de violencia, ¿no? Por lo tanto, estos servicios municipales son los que van a brindar una asistencia legal, una asistencia social, psicológica, una asistencia individual o grupal, ¿no? Cuando se tenga que abordar tanto a las víctimas como a los agresores. Entonces, la importancia de los SLIM es clave para la lucha contra la violencia y contra la discriminación de las mujeres, por ejemplo. Estos SLIM son más visibles en los municipios de ciudad capital, donde hay, digamos, si en mi ciudad hay 5 distritos, por lo general hay un SLIM para cada distrito, lo que no ocurre en los municipios más pequeños, ¿no? Se tiene la Defensoría de las Niñas, que al mismo tiempo cumple el rol de los SLIM. Entonces, cumple doble tarea, incluso atiende el tema de personas con discapacidad y de adultos mayores. Entonces, estos SLIM o defensorías que ustedes los conocen en sus municipios son las entidades encargadas, de acuerdo a ley, para que puedan brindar la asistencia legal, social, psicológica a las personas que han sido víctimas de violencia. Incluso pueden realizar terapias, ¿no?, con la familia de pareja para poder prevenir futuros hechos de violencia y para tratar aquellos hechos de violencia que han sido ejercidos por los y las agresores, ¿no? También es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Otros dos tipos de instituciones que se llaman los SIGPLU y los SEDAVI, que son instituciones que dependientes del Ministerio de Justicia, que tienen también un servicio gratuito, que también se encuentran más visiblemente en los municipios de Ciudad Capital, que se encargan, ¿no? El SIGPLU, por ejemplo, es el Servicio Integral de Justicia Plurinacional, y el SEDAVI es el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, ¿no? Entonces, estos dos servicios, al igual que el SLIM, también brindan la atención a las personas que han sido afectadas en sus derechos, ¿no? Estamos casi ya llegando a la mitad de esta exposición. Y como hemos visto antes, la ley 348 es aquella que va a ir dando tareas a diferentes ministerios, ¿no es cierto?, recomendaciones a diferentes ministerios para que puedan diseñar estas estrategias que ayuden a prevenir hechos de violencia y que puedan atender a víctimas de violencia, ¿no? En ese sentido, ¿no?, lo que vamos a abordar ahora de manera un poco más específica es aquello relacionado al Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Educación, ¿no?, como una entidad rectora del tema de educación, establece que esta educación, ¿no?, como Estado, ¿no?, como lo establece la Constitución, dice, va a fomentar el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético-morales y los valores de la incorporación de la equidad de género, lo que han estado hablando ustedes en el anterior módulo, la no diferencia de roles, que también lo han abordado en el anterior módulo, y la no violencia, lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Entonces le dice la ley 348 al propio Estado de que debe, en este caso el Estado boliviano, diseñar estrategias para que se pueda eliminar estos patrones de la violencia, ¿no? Y mejorar obviamente la situación de los derechos de las personas, ¿no? Y uno de los ministerios que recibe como tarea esta meta es el Ministerio de Educación, ¿no?, de nuestro Estado. Además le dice la ley, ¿no?, a este ministerio que debe crear en las unidades educativas centros de atención psicológica especializada
para poder abordar el tema de la violencia. Y aquí hay algunos ejemplos que son importantes compartirlos, como el caso de los GAIES, son los gabinetes de ayuda integral a estudiantes, que hemos encontrado en esta experiencia en el caso de Chuquisaca, donde en cada distrito educativo, ¿no? En los diferentes municipios, se tienen estos gabinetes que están conformados por maestros y por psicólogos, en algunos casos psicólogos y en otros estudiantes de psicología de último año, de acuerdo a un convenio que ha hecho con la universidad, pedagogía y trabajo social. Estos equipos integrales son los que van a identificar estos hechos de violencia, van a identificar a las víctimas, pero también deben identificar a los agresores y trabajar con ellos, ¿no? Primero, una vez identificado un hecho de violencia, están en la obligación ellos de remitir a la instancia que corresponda, llámese fiscalía o policía, como hemos aprendido ahora, ¿no? O de poder coordinar estas acciones con los SLIM o con los CEDAVIS o los CIFLU para poder romper esta cadena de maltrato que puedan existir. ¿Por qué le han apostado el tema de los gabinetes en el ámbito educativo? Porque muchas veces ya de adolescente se puede ver quién tiene más o menos un patrón de ser víctima y quién tiene un patrón de ser agresor, ¿no? Y eso hay que tratar de trabajarlo, hay que tratar de mejorar la situación, porque si no se hace nada, estas parejas a veces de noviazgo tóxico ya nos van mostrando quién es potencial víctima y quién es potencial agresor, ¿no? Desde el hecho que uno le ande controlando el celular, los mensajes, las llamadas, de que no le dejen caminar por la calle, de que le vayan condicionando, le vayan amenazando. Entonces, ahí ya vamos viendo, incluso en los estudiantes, en los jóvenes, estos patrones de víctima y agresores. Entonces, por lo tanto, estos gabinetes deben permitir identificar y trabajar tanto con las víctimas, pero también con los agresores, ¿no? También le da algunas tareas al Ministerio de Educación en el sentido de que si hay situación de violencia, pues se le debe permitir el traslado de este estudiante a otra unidad educativa para también garantizar la situación de vida, ¿no? Además, le dan la tarea, ¿no?, al Ministerio de poder elaborar reglamentos y normativa que esté enfocada a prevenir las diferentes formas de violencia escolar, ¿no? Y para ello están los planes de convivencia armónica y pacífica que deben existir en cada unidad educativa, que ayudarán, ¿no es cierto?, a reducir estos niveles de violencia que se puedan dar en los colegios. Y bueno, como también tal vez ustedes han escuchado, hay la resolución ministerial que cada año va emitiendo el gobierno, ¿no? Hay la 01/2020, si estuviéramos en la gestión 2020, la 2021, si estuviéramos en la gestión 2021, la 22, y actualmente tenemos la resolución ministerial, la 01/2023, ¿no? Como vemos ahí en las imágenes, tanto para los diferentes subsistemas de educación regular, especial y alternativa. En ese sentido, esta resolución tiene algunos ejes temáticos ya claramente identificados que recurrentemente son planteados en esta resolución, en las que hablan y abordan también la temática de la prevención de la violencia, ¿no? A la necesidad en algún momento de que puedan existir transferencias o traslados a otras unidades educativas cuando se advierte un hecho de violencia, ¿no? También se establece algunas prohibiciones con relación al tema de pago de pensiones, por ejemplo, que no pueden los estudiantes ser expulsados, toda vez de que esta es una responsabilidad más que del hijo, es de los padres de familia, ¿no? También aborda de manera muy específica la situación de estudiantes que atraviesan una situación de embarazo, ¿no?, que requieren un tratamiento diferenciado a través del pre y post descanso natal, y establece incluso de que las unidades educativas deben diseñar una currícula especial para ayudar a esta adolescente a continuar sus estudios y evitar que exista una deserción escolar, ¿no? Entonces, hasta aquí es lo que estamos viendo
o lo que hemos ido viendo a partir de sus intervenciones iniciales, es de que la violencia está presente en diferentes momentos y en diferentes escenarios. Pero para entender un poco las acciones que debe adoptar nuestro Estado y también nosotros, necesitamos recordar un poco qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice la norma, y lo que hemos acabado de ver hasta este momento es los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa de unos 5 minutos para que podamos ingresar en una segunda parte para ver ya, entrar en la temática de la violencia que se pueden ir dando al interior de las unidades educativas como estudiantes, ¿no? Y a partir de ello, después de todo este análisis, ver, ¿no? Hemos visto una realidad, hemos analizado, digamos, legalmente lo que sucede, dónde, cómo, qué hacer, y al final veremos qué debemos hacer nosotros como líderes y como jóvenes y estudiantes para afrontar el tema de la violencia. Entonces, estamos sobre las 3:26, ¿no? Toda vez de que estamos ya sobre la mitad de este evento, nos damos unos 5 minutitos de descanso para continuar nuestra actividad de acuerdo al programa establecido para la tarde de hoy, ¿no? Entonces pueden disponer de unos 5 minutos y retornamos. Estamos con 29 participantes en este momento.
Bueno, continuamos entonces. Vamos a ir avanzando. Estamos con 26 participantes. Y vamos a entrar a esta segunda y última parte de esta actividad virtual, ¿no? Para ver el tema de la ley 548, que es otra norma bastante importante, que hace referencia al tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero haciendo énfasis en el tema de la violencia en el sistema educativo. Para ello, los primeros enlaces de los cuales hemos analizado la situación de bullying que puedan darse en las escuelas, nos van a ayudar mucho también a entender esta segunda parte, ¿no? Para ello, vamos a ver el tema del acoso escolar. Ustedes, en la experiencia que tienen ya sea en colegio o fuera de ello, como líderes, han conocido alguna situación de acoso, nos pueden describir tal vez algo, contar un poquito, algún hecho que les haya marcado esta experiencia. Eh, Puede ser de ustedes mismos o puede ser de alguna situación que la hayan conocido, de alguna otra tercera persona. O nadie ha conocido un hecho de maltrato, de bullying, que se llama generalmente en las escuelas. Voy a ir citando algunos nombres que entiendo que están en sala, pero no están participando. Alejandra López, Aileen Cardoso, Beatriz Eh, Matos. A ver, adelante, vamos participando. Gracias. Desde mi experiencia como estudiante, sí pude presenciar lo que fueron casos de acoso escolar, los cuales tuvieron intervención oportuna por parte de los maestros, lo cual pudo solucionar parte del problema. Entonces, comprendo la necesidad de que haya un seguimiento constante por parte de la comunidad educativa, como lo son los padres, estudiantes y personal en la institución educativa para poder evitar estos hechos. Muy bien, en el caso que tú nos explicas, hubo una intervención oportuna en el tema del acoso, ¿no? Pero no sé si tú o alguien más nos puede ir un poco ampliando esta situación. ¿Quiénes generalmente son los actores en una situación de acoso escolar o de maltrato escolar? ¿A qué actores tú puedes identificar, digamos, para entender esta situación? Como actores se puede identificar a las víctimas, a los agresores y a los testigos, tanto pasivos como activos, que son los activos son cuales se involucran también en lo que es la problemática para poder solucionarlo y también quienes solo son observadores, sin embargo, no colaboran a la víctima. Muchas gracias. Jocelyn, que estaba levantando la mano, por favor. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes. Yo creo que la violencia y acoso escolar se lleva entre los adolescentes, pasa por el cambio, ¿no? Hormonales, tanto niñas como niños, empiezan a burlarse de la voz, de los, de, de lo gordito que es el niño o el adolescente. Eh, a veces pasa también en los niños que no pueden aprender rápido, no capan, se hacen a burla a través de los juegos, ¿no? Entonces yo creo que ahí también existe de violencia. Pasa que en las unidades educativas públicas no hay un seguimiento de base de psicólogos que acompañen, ¿no? Al proceso escolar, ¿no? Un maestro, sabemos que en colegios públicos son de 42 alumnos, donde el profesor pues, se la tiene que ver como puede, ¿no? Por eso es que no se toma mucho en cuenta estos tipos de violencia así, especialmente los profes, porque tienen harto trabajo que hacer.
Y yo creo que si haríamos prevención como líderes, ¿no? Como grupo de organización, yo creo que es que también si nosotros hacemos eso, de ir a hacer prevención, también hay muchos protocolos para entrar y hacer esa incidencia, ¿no? En los apoyos escolares, ¿no? Así es. Sí, yo creo que es importante estas experiencias que ustedes también han ido viendo, han ido conociendo, en qué momentos se dan estas formas de violencia, estos cambios que vienen atravesando las personas en lo físico, en el cambio de voz, que pueden ser motivos de que otros puedan ejercer violencia contra los estudiantes, ¿no? Qué importante es aquello cuando, además, al ser una situación muy cotidiana, la ley ya recoge esta situación y lo pone el problema de la violencia escolar dentro de lo que es el Código de Niño, Niña y Adolescente. Entonces está visibilizado, se advierte esta situación y más adelante vamos a ver qué es lo que se debe hacer, como ya nos decía la primera intervención, la intervención oportuna, ¿no? La idea es una intervención oportuna. Y esta violencia puede ser por acción, o sea, por hacer algo, o por omisión, o por no hacer lo que se debió hacer, ¿verdad? Entonces, puede ser por acción o omisión intencionalmente dañina, ¿verdad? O sea, hay una intencionalidad justamente para buscar un daño en los miembros de esta comunidad educativa, ¿no? Y se produce, bueno, dentro de estos espacios educativos, ¿no? Y ya lo decía también quien nos antecedió la intervención, en la identificación de estos actores, la víctima, el agresor y los espectadores, ¿no? Que son terceras personas que pueden tener una actitud muy activa o muy pasiva en un hecho de violencia o de maltrato en estas unidades educativas, ¿no? Y un poco para ir describiendo cuál es el perfil o las características de las víctimas, porque bueno, todos, hasta yo también he pasado el colegio y sé y he visto, he conocido, o quizás en algún momento también he sido víctima de maltrato, ¿no es cierto? Por el hecho de usar los lentes y una otra cosa, que es algo cotidiano que lo hemos pasado en realidad todos, ya sea en alguna medida de víctimas, en otra medida tal vez de agresores, en otra medida hasta de espectadores, pero todos hemos sido de alguna forma partícipes también de estos hechos, ¿no? Con sus eh, matices obviamente diferentes, ¿no? En cada uno de estas situaciones. Por ejemplo, en el tema de la víctima, es muy recurrente y así como los docentes pueden identificar a las víctimas, también ustedes pueden, como compañeros o estudiantes, pueden identificar a las víctimas y después veremos qué hacemos también nosotros para apoyarles a ellos, ¿no? Eh, el simple hecho de constituirse en víctima de un hecho de maltrato hace, ¿no?, que baje nuestra autoestima, ¿no? Nos queremos quizás menos, no confiamos en nosotros mismos, hay una incertidumbre de las cosas que van a pasar, nos invade el miedo en algunas situaciones, aunque puede que en algún momento no hayamos sido víctimas, pero pueden haberse dado situaciones que nos van a predisponer a ser una víctima potencial también en un hecho de violencia, ¿no? Generalmente las personas que están atravesando una situación de violencia externa, puede ser desde la casa o desde el trabajo o una situación que influye externamente en ellos, va a repercutir en el rol que uno va a tener en la escuela, ¿no? Por lo tanto, si una persona puede dejar de ser extrovertida, casi no sale a los recreos, casi se aísla mucho de las situaciones con el resto, eh, puede estar decaído, hasta enfermo, ¿no? Hasta puede tener un problema de salud por esta situación de preocupación que le agobia, puede no ir a la escuela, puede pensar incluso o hasta mandar mensajes o ver muchas páginas relacionadas al tema de los suicidios o los homicidios. Yo conozco algunos casos en que han atravesado algunos jóvenes problemas de separación, por ejemplo, de los papás, y ha desembocado en ello. Quizás antes no tenían esa actitud, pero el escucharlos
pelear constantemente, renegar de una y otra manera, hasta llevar a una separación, un divorcio, cuando no se los maneja adecuadamente, porque tampoco es malo que llegue ese momento, ¿no? Sino cuando no hay un buen manejo de esta situación, los hijos pueden ser perjudicados al escuchar, al compartir estos escenarios de violencia y nos repercute en las clases, no siempre uno está atento, se siente mal, tiene ideas que no son acordes a una realidad, dibujan, mandan mensajes o a veces comparten con los compañeros, dicen me quiero morir, me quiero matar, o sea, hay actitudes incluso que lo demuestran, el famoso cutting, ¿verdad? Que son expresiones de una situación de depresión, de ansiedad que se puede dar también en los jóvenes, ¿no? Y esas situaciones van predisponiendo, ¿no? a esta persona que se constituye en víctima, ¿no? Es presa fácil de los agresores. En cambio, el agresor, ¿no? Es el polo opuesto, ¿no? Es una persona que tiene una tendencia antisocial, relacionada con la agresividad proactiva, o sea, pretende siempre hacer cosas que estén un poco en contra de la conducta regular que debe tener una persona, está ansioso de ejercer violencia, no solamente física, psicológica, también puede darse esa figura, no procesa adecuadamente, digamos, el tema de la información social, las normas de convivencia, ¿no? O sea, le cuesta mucho aceptar la autoridad de un tercero, llámese padre de familia, llámese maestro, llámese autoridad, etcétera. Es muy reacio a esa situación. Pero también lo que es importante descubrir detrás de esa actitud del agresor es que en muchos casos, no digo en todos, pero sí en muchos casos, el agresor, que en el curso, ¿no? Siempre hay grupitos de los más tranquilos, los más estudiosos, pero también los más torpes, traviesos, y dentro de ellos, ¿no sé, hay un liderazgo negativo en algunos de ellos para cometer este tipo de actitudes reñidas, ¿no? Pero muchos de esos que son agresores se constituyen víctimas de violencia al interior de sus familias, ¿no? Puede ser a través de sus padres, de sus hermanos, de sus pares en su ámbito familiar, y como no pueden repercutir dentro de la casa, ejercer violencia, entonces lo hacen fuera de ella, llámese la escuela, entre sus compañeros que son casi de la misma edad o menores que ellos. Entonces, muchos de los agresores también son víctimas de violencia al interior de las unidades familiares, y este es un tema que tanto los maestros como incluso ustedes como líderes deben un poco advertirlo para poder ayudar a este tipo de personas, ¿no? La ayuda debe ir enfocada al tema de la víctima, pero también la ayuda debe ir enfocada al tema de los agresores, ¿no? Tenemos un tercer elemento, ¿no? Que son, siempre esto funciona casi en triángulo. Están los espectadores, ¿no? Que son quienes casi, si bien no ejercen de manera directa una situación de maltrato, no van y golpean o no van o dicen algo, el simple hecho de estar presentes y no hacer nada, ¿no es cierto? Sí, pues genera un tipo también de responsabilidad frente a un hecho de maltrato o de violencia, ¿no? El simple hecho de estar ya, y los teléfonos nos ayudan a veces a filmar una situación, compartirlo por WhatsApp, por las redes sociales, estamos afectando la honorabilidad incluso de la persona, su dignidad, su nombre. Vamos afectando también de otra forma a la víctima y también al agresor, ¿no? O sea, información que sale de nuestro teléfono ya no tenemos nosotros control. Por lo tanto, la situación de los espectadores, el hecho de apoyar ya sea a la víctima o al agresor, es una situación también de alto cuidado que se debe tener para evitar de que estas prácticas se reproduzcan de manera permanente y continua, ¿no? Entonces tenemos estos tres elementos casi más clásicos en el tema de la violencia. Y bueno, como decíamos, hay un código, así como hemos visto la ley 348, que hace referencia al tema de las mujeres, la 548 hace referencia a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y ya hace referencia incluso y aborda el tema de la violencia que se constituye como una acción o omisión por cualquier medio, ¿no? Hace referencia
que ocasione privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental, afectiva, sexual y a un desarrollo deficiente e incluso la muerte de un niño adolescente. Ya la ley nos advierte, ¿no?, de que puede, de que la violencia está más o menos descrita de esa forma, ¿no? Y para atender y para resolver este problema deben intervenir las autoridades judiciales, ¿no? Y hay dos tipos de jueces que intervienen. Por un lado están los jueces en materia penal, cuando ese hecho de violencia se constituye en un delito, pero también están los jueces en materia de la niñez, cuando se constituyen en infracciones de la ley. O sea, cuando no son delitos, son infracciones de la ley y ambas son sancionadas o castigadas, digamos así, ¿no? Decíamos que la ley, digo, el Código del Niño, Niña, Adolescente, la ley 148 ya habla de la violencia escolar, ¿no? Y nos indica que implica que la protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de esta comunidad educativa debe intervenir el tema de la prevención, la atención, la sanción a toda forma de violencia que se ejercita dentro del ámbito educativo, pero que vaya enfocada, ¿no es cierto?, a consolidar una pacífica convivencia y una cultura de la paz y tolerancia, ¿no? Alguien está con el micrófono abierto. Ya. Entonces, ya la norma hace referencia entonces a esta situación también que está enfocada al tema de la violencia escolar. Ya la ley nos advierte y nos alerta de esta situación, ¿no? Y nos dice que el tema de la violencia al interior de las unidades educativas está relacionada a una violencia que se puede dar entre pares, ¿no es cierto?, entre no pares, y está muy asociada a la violencia verbal, ¿no? Entre pares, ustedes conocen y bien lo saben, son que se puede dar entre estudiantes de casi del mismo grupo etario, ¿no es cierto?, donde participan en estas situaciones de violencia o maltrato. En los no pares son aquellos que obviamente no hay una relación de edad, pero sí hay una relación de poder, ¿no? Como ser el tema de los padres, las madres, los maestros, personal administrativo de servicio que tienen que realizan una actividad en la unidad educativa, que pueden ser quienes ejercen un tipo de maltrato, ¿no?, hacia los estudiantes, ¿no? Que está muy relacionado, decíamos, al tema de los insultos, las palabras despectivas, las descalificaciones hacia los miembros de esta comunidad educativa, ¿no? Además, este Código del Niño, Niña, Adolescente nos habla de situaciones de discriminación, nos habla de situaciones de violencia en razón de género, como ya lo han visto en el módulo anterior, pero también nos habla de la violencia cibernética en el sistema educativo, ¿no? Y hacemos énfasis en esto porque los jóvenes más que los mayores son quienes conocen las destrezas de un dispositivo móvil, por ejemplo, ¿no? Y también de las redes sociales. Por lo tanto, puede darse, ¿no?, esta violencia cibernética cuando un miembro, dice, de la comunidad educativa es hostigado, es amenazado, es acosado, humillado, con una intencionalidad, ¿no es cierto?, de buscar daño a esta otra persona, y que se usa a través del internet, las redes sociales, la mensajería instantánea y otros relacionados al ámbito tecnológico, ¿no? Entonces, a veces los memes que se saca, las imágenes que se comparte, algún hecho de violencia que se da en el ámbito educativo y se viraliza de manera malintencionada, pues esta es una forma de violencia al interior del sistema educativo, ¿no? Lo otro es diferente, ¿no? Cuando se advierten situaciones de maltrato, como hemos visto en los primeros enlaces, que gracias a una persona que logró filmar la actitud del maestro que le estaba dando bofetadas al estudiante, ha permitido abrir una posibilidad de análisis y reflexión, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, ha permitido poner en agenda un tema de alta preocupación, ¿no?, que es totalmente diferente a ejercer violencia a través de los dispositivos, digamos, tecnológicos, ¿no?
les hacía una diferencia, y es bueno que ustedes lo sepan, ¿no? Que cuando se trata de situaciones de la niña o niña adolescente, hay una autoridad que se llama el juez de las niñas, quien va a intervenir y quien va a resolver algunos casos que han sido advertidos, y puede incluso esta autoridad dar la sanción, no solamente a los padres, a terceros, sino también al niño, niña o adolescente, ¿no? Que es importante, como decía, que lo vayamos conociendo, ¿no? Estas infracciones por violencia, que si bien no son delitos, pero se llaman infracciones por violencia, una de ellas, por ejemplo, es el imponer castigos, ¿no? Otra forma de disciplina bajo el título de estas medidas disciplinarias o educativas que van a afectar obviamente la integridad del niño, niña y adolescente, ¿no? Esa es una infracción por violencia, ¿no? También entre algunas de ellas, para no, ustedes van a tener esta información a disposición, pero también a veces utilizar a los niños, niñas y adolescentes como un objeto de presión o chantaje, ¿no? ¿Qué es lo común en estos casos que se puede ver y escuchar, ¿no? Dicen, no lo vas a ver a tu hijo o a tu hija porque no has pagado las pensiones, por ejemplo, ¿no? A veces se condiciona esa situación o se prohíbe, digamos, que el padre tenga acceso al hijo o a la hija, que si bien es un derecho del padre, ¿no? O de la madre a tener un contacto directo con los hijos, también es un derecho que le asiste al hijo o a la hija tener el contacto con los padres, ¿no? Pero a veces existen en medio de eso terceras personas, pueden ser los mismos progenitores o integrantes de la familia o los abuelos paternos o maternas que puedan incidir, ¿no es cierto?, en utilizar al niño o a la niña como una especie de chantaje para buscar alguna otra situación, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Cuando hay algún problema en alguna unidad educativa contra un docente, director, etcétera, a veces determina sacar a una marcha, por ejemplo, a los estudiantes, ¿no? Eso ya se constituye en una infracción por violencia cuando no se puede utilizar, ¿no?, a los niños, niñas y adolescentes en situaciones de conflictos sociales bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y bueno, hay varias que establece la norma como infracciones, los traslados involuntarios, la inducción a un niño o niña adolescente a consumir sustancias dañinas para su salud, no solamente el tema de bebidas alcohólicas, sino de otros objetos o elementos que puedan afectar la situación de la vida de una persona, la exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo la educación, la vida, la salud, la integridad de un niño o niña adolescente, la violencia en el ámbito escolar, y aquí está lo que decíamos, que es una forma de infracción por violencia, la violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, ¿no es cierto? O sea, entre compañeros como de otras personas, llámese personal administrativo, director, padres o madres, que tienen una relación de poder sobre los estudiantes, ¿no? Entonces, estos también se constituyen en infracciones por violencia para que el juez en materia de niños pueda intervenir para resolver estos casos, ¿no? Y este cuadrito es bien importante porque nos va a permitir resumir todo lo que estamos hablando en esta segunda parte, en el sentido de que cuando se advierte una situación de violencia al interior de una unidad educativa, por algunos moretones que pueda presentar o por esa actitud de depresión constante que tenga el estudiante, eso debe motivar, dice la ley, a que el educador, llámese profesor o director, ¿no?, pueda remitir esta situación a las defensorías de niños, ¿no? De acuerdo a la ley, al Código de Niño y Adolescente, las defensorías tienen una labor tan importante que van a ser los que van a investigar un posible hecho de violencia, ¿no? Si la profesora al tiempo de revisar las tareas encuentra que hay algún tipo de moretón o algún tipo de lesión en el estudiante, debe llamarle la atención para ayudarlo y adoptar algunas medidas de protección inmediata, ¿no? O si el profesor de educación física o la profesora descubre alguna situación que le parece extraño, ¿no? Nada más poniendo algunos ejemplos, debe comunicar a las autoridades educativas, por ejemplo el director,
para que el director, a través de una notita o directamente, es independientemente de aquello, pueda dar parte a la Defensoría de la Niñez, ¿no? Y la Defensoría de la Niñez es la encargada de poder investigar y descubrir el hecho, no tanto del docente, pero sí de la Defensoría con su equipo multidisciplinario que es compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y abogados, ¿no? Si la lesión necesita, o esa forma de afectación necesita tener un documento que refleje y describa ese hecho de violencia, tendrá que recurrir al IDIP, que el IDIP, como habíamos dicho antes, es quien va a describir el tipo de afectación que ha tenido esta persona, ¿no? Para que en base a eso el abogado o la abogada de las defensorías determine si va por un tema de una acción penal, como un delito, o va por una situación de infracción por violencia, ¿no? Entonces aquí es clave la remisión de cualquier hecho de violencia a las defensorías de la niñez, ¿no? En la infracción de violencia hemos dicho que los que resuelven esto son los jueces en materia de la niñez y incluso la juez va a poder emitir una serie de sanciones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, está cuando encuentra una situación de violencia, se presenta al juez, el juez después de una valoración verifica que esto está comprobado, entonces va a poder imponer sanciones tanto a los padres, a terceros, como a los mismos estudiantes, ¿no? Con la prestación de los servicios a la comunidad, con multas que se deben pagar, ¿no? De 1 a 100 salarios mínimos y para personas jurídicas de 100 a 200 salarios mínimos, o sea, son montos bastante sustanciales, ¿no? El tema del arresto, ¿no? Puedes disponer del arresto de entre 8 a 24 horas, la suspensión temporal incluso del cargo o de la función que va ejerciendo si fuera en una unidad educativa, será pues del director, del secretario, del regente o de algún maestro, ¿no? Si es que esa forma de violencia ha sido ejercida contra un estudiante. También el juez puede imponer estas medidas de protección, como habíamos dicho, al papá, a la mamá o a quienes están a cargo de nosotros. Entre ellos será por ejemplo, podrán disponer de que el papá, la mamá o la persona que está responsable del niño y adolescente pueda ir a terapias, ¿no? Psicológicas, a programas de orientación familiar, para poder mejorar, ¿no? Y adoptar medidas correctivas frente a un hecho de violencia, ¿no? Incluso puede llegar un momento en que la autoridad puede separar del papá o de la mamá que maltrata al niño o niña adolescente que vive una situación de violencia en su entorno. Incluso la juez puede disponer esa situación con la finalidad de garantizar los derechos de los niños y niñas, como habíamos indicado. Estas medidas de protección también puede dar hacia terceras personas, no precisamente a los integrantes de la familia, con la finalidad de que pueda revertirse estos hechos de violencia, prohibirse algunas situaciones de estos terceros en el sentido de poderlos acoger en algunas actividades o lugares donde no son acordes, digamos, para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Incluso el juez puede imponer estas medidas a los niños, niñas y adolescentes en el sentido de que puede prohibirse la ley de que no falta a la escuela, ¿no es cierto? Hablamos de una permanencia, hay una orden de permanencia en la escuela, después de que pueda someterse a algún tipo de tratamiento psicológico si fuera necesario para el caso de mejorar su situación de conducta del niño o niña adolescente, o mientras está atravesando este problema o un hecho de violencia, pues puede disponer que vaya ante una familia sustituta, ¿no? O finalmente un centro de acogida. Esto es algo muy similar a lo que establecía la ley 348, ¿no? Las medidas de protección, así como se establecen las medidas de protección para las mujeres, también se establecen las medidas de protección para en el ámbito de los niños, niñas y adolescentes.
Ya casi para ir terminando, algo que es importante cuando una persona encuentra una situación de maltrato o de acoso en las escuelas, ¿no? Está la obligación de denunciar, ¿no? Y la obligación de denunciar, ¿no? Por eso aquí lo ponemos de manera bien visible, dice que el director o la directora de la unidad educativa, el maestro o la maestra o el personal administrativo tienen la obligación, porque no le dan la opción, no le dicen si quiere denunciar, si quiere no. Dice, tienen la obligación de comunicar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia todo caso de deserción escolar, todo caso de reiteradas inasistencias injustificadas, reprobación frecuente y precarias condiciones de la salud de los estudiantes. O sea, que si el maestro o el docente advierte que constantemente está faltando a clases, tiene que comunicar a la Defensoría para que la Defensoría investigue el por qué está actuando de esa manera el estudiante. Si, digamos, el maestro o la maestra veía al estudiante que venía en condiciones de higiene adecuadas, pero últimamente se le ve descuidado, maltrecho, la ropa no siempre en orden, entonces eso debe llamar la atención y debe decir, por alguna razón está viniendo así. Debo reportar a la Defensoría para que la Defensoría intervenga y investigue por qué está así el estudiante. Cuando constantemente se va aplazando, por ejemplo, lo propio, entonces decir, algo está pasando aquí, yo como maestro debo denunciar y hacer conocer este hecho a la Defensoría de Niños. Entonces, si se dan cuenta, las personas que conozcan algún hecho de maltrato o de violencia deben comunicar de manera inmediata a las defensorías y a las niñas para que ellas puedan intervenir e investigar estos hechos. Hasta aquí sería todo lo que hemos ido viendo en estas dos partes, pero estamos todavía con un tiempito, ¿no? Adicional, que vamos a recordar ahora lo que vemos, las mismas preguntas que habíamos visto antes, y vamos a ir cerrando con eso, ¿no? Además de pasar a algunas otras presentaciones más. Entonces creo que hemos aprendido a entender qué es la violencia, ¿no es cierto? Pueden ser actos hechos o por acción o por omisión, ¿no? Que van a buscar, que tienen la finalidad de menoscabar la situación de una persona, afectarle en diferentes ámbitos, ¿no es cierto? De su persona, pero también en diferentes ámbitos de su vida en lo cotidiano, ¿no? Entonces pueden darse estos hechos de maltrato, violencia, buscando un daño intencionado al interior de la familia como fuera de ella, por ejemplo. Este tema de la violencia está relacionado con la paz, ¿no es cierto? Entendiendo que la paz es una ausencia de guerra, es una ausencia de situación de violencia, pero también encontramos dos tipos de paz, ¿no? Que es la paz positiva y la paz negativa. Y alguien nos decía al empezar esta actividad y nos iba describiendo de que hay una paz positiva y una paz negativa, ¿no? Y la paz negativa, por ejemplo, es aquello que conocemos, sabemos que hay un problema, pero no lo queremos decir, ¿no? No lo queremos expresar. Si yo tengo un problema en casa, pero sé que hay ese problema, que no nos deja tranquilo a todos, pero no lo queremos decir y preferimos que la vida siga nomás como es, esa es una violencia, digo, esa es una paz negativa. Estamos bien, pero sabiendo de que algo está mal, ¿no? Pero mientras no lo toquemos el tema de fondo, seguimos viviendo tranquilos, ¿no? Y eso se va a dar hasta que esta situación, este problema reviente, ¿no? Y recién ahí dejemos de estar en esa paz negativa, ¿no? En cambio, lo contrario es la paz positiva, ¿no? Es buscar generar una relación armoniosa entre los integrantes, digamos, de la familia, de la comunidad educativa, etcétera, ¿no? Es plantear un problema y a partir de ello reflexionarlo, analizarlo de manera junta para que tanto le ayude a él como me ayude a mí, ¿no? Si logramos buscar esa situación o llegar a esa meta, pues podremos hablar de una paz positiva, ¿no? Y lo propio de los conflictos, ¿no? Ya nos decían también en algunas descripciones que estos conflictos es donde existen intereses o posiciones de dos o más personas que por buscar esa pretensión, ¿no? De querer lograr su posición o su interés, ¿no? En una determinada situación, entonces van a afectar y van a deteriorar las relaciones de ambos. Pero ¿qué es el conflicto como tal, no?
El conflicto como tal, si bien pueden presentarse entre dos o más actores, el conflicto a veces permite demostrar una necesidad, ¿no? Si hay un conflicto en la unidad educativa, es porque alguna situación no está totalmente satisfecha y debemos mejorar. Y para que yo intervenga en esa situación de conflicto, en esa situación de violencia, primero debo reconocerme quién soy yo. ¿Tengo las habilidades? ¿No tengo las habilidades para intervenir? Porque puede que yo me meta a querer resolver el conflicto y termine generando mayor conflicto del que se ha iniciado, ¿verdad? Entonces debo tener algunas herramientas, alguna información para poder manejar esa situación de violencia, esa situación de conflicto. Y si no la tengo, entonces es mejor que pueda intervenir otra persona para que pueda resolver esta situación, ¿no? Eh, y para ello es importante también, entre las preguntas que hacíamos, si podemos enseñar sin violencia, si podemos vivir sin violencia, evidentemente, claro que sí, podemos hacerlo, siempre y cuando nosotros seamos coherentes con nuestro discurso, ¿no? Si ustedes como líderes van a ir a una reunión en su colegio con sus compañeras y ustedes van a hablar sobre el tema de la víctima, el tema de la violencia contra la mujer, que no se debe hacer así, 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 pero si en la práctica ustedes son víctimas de un hecho de violencia, si en la práctica ustedes promueven estos hechos de violencia, si ustedes, digamos, en la casa son los que ejercitan violencia, entonces, ¿de qué discurso hablamos, no? O sea, si realmente queremos cambiar la sociedad, si realmente queremos cambiar el destino de mucha juventud, si somos protagonistas de este nuevo escenario que estamos viviendo, pues el discurso de la prevención, de la no discriminación, de la no violencia, debe ir de la mano con sus acciones, con sus actitudes, ¿no? Obviamente, nadie es perfecto, ¿no? Tenemos errores todos, ustedes, yo y los organizadores del evento, la sociedad, tenemos errores. Pero eso no quiere decir que como está mal, hay que seguir mal, ¿no? Sino que tenemos que aprender a reconocernos, a saber nuestros límites, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, para que a partir de ello podamos ir mejorando también nuestras actitudes y poquito a poco, ¿no es cierto?, ir dejando esta huella del que hemos ido hablando al inicio de la actividad. Ahora, si bien yo he terminado con esta parte, antes de mostrar unas pequeñas láminas, me gustaría escuchar algunas opiniones de ustedes para buscar el otro documento que quiero compartirles. ¿Están todavía ahí o ya se han dormido todas y todos? Creo que están ausentes todos, ¿no? A ver, estamos sobre 28 participantes. Eileen Cardoso, Beatriz Matos. Estoy llamando al azar, ¿no? Porque ustedes saben que todo estamos grabando y nos va a ayudar también a medir la participación de ustedes, ¿no? Daniela Valencia, Daira Cruz, Helen Cava. Ahora estoy llamando a algunos. Si quieren hacerlo de manera voluntaria, mucho mejor. Si no, vamos a tener que insistir la participación de ustedes, ¿no? Dila Mamani de Cochabamba, por favor. Te escuchamos. Dylan, ¿estás en sala? Oscar Gutiérrez, también de Cochabamba. Yamil Zubia. Valentina Tarra de Tarija. Priyanka Oponte del Beni.
No sé si están presentes o ausentes. Bueno, si tampoco hay una participación voluntaria, vamos a ir avanzando ya para ir terminando esta parte en el sentido de que así como hemos visto de manera muy genérica la situación de la violencia tanto de las mujeres como de los niños, niñas y adolescentes, hay otro tipo de estudios que son muy nuevitos. Estos son unos resultados que se han publicado hace unos días atrás, unos días, 2 semanas exagerando, de Naciones Unidas, que hace un estudio a nivel nacional de cómo realmente nos encontramos las personas en nuestras relaciones cotidianas, ¿no? Es un informe que hace referencia a la cohesión social en Bolivia, ¿no? La cohesión entendida como que somos personas diferentes, todas y todos nosotros, pero que compartimos un mismo territorio y eso nos debe permitir tener ciertos elementos de engranaje conjunto para poder tener una vida armoniosa, ¿no? Además, ahí va midiendo este estudio con qué tipo de instituciones hay más, o sea, las personas, cómo se sienten identificadas entre sí mismas, si hay confianza en las instituciones, cuál es el nivel de relacionamiento que existe entre todos nosotros y nosotras. Y a partir de todo este estudio que han hecho ellos, ¿no? Los resultados que han arrojado les han permitido construir una serie de material de prevención a la violencia, ¿no? Este estudio, que es la cohesión social, como veíamos, se ha aplicado en 6.202 hogares, a 22.547 individuos en 21 ciudades de nuestro país. Se han abordado temas sobre la inclusión social, sobre el tema de la gobernanza, sobre el tema de la percepción, perdón, de la pertenencia. Y bueno, si bien aquí resalta el tema de Chuquisaca, ustedes entrando al enlace que les vamos a ir mostrando van a poder tener acceso a este estudio a nivel nacional en diferentes departamentos, ¿no? Y bueno, aquí usted decía incluso pueden advertir estos valores que se han ido identificando a nivel nacional. Este es el mapa de conflictividad y cohesión que vamos teniendo los y las bolivianos, ¿no? En qué sectores se van presentando aquello, el tipo de la capacidad de reacción institucional de parte del Estado, el capital social, cómo somos nosotros, cómo nos encontramos nosotros frente a esta situación, que son elementos muy, muy importantes, ¿no? Y producto de todo este estudio que hemos realizado a nivel nacional, han emitido unos documentos para, dentro de lo que se llama la campaña No Hagas Daño, que permite, dice, mostrar alternativas a la no violencia, ¿no? Reivindicando siempre el diálogo transformador, retándonos a leer nuestra realidad social, política y económica de forma corresponsable a nivel individual y colectivo, ¿no? Pone en escena, dice, la necesidad de abordar la polarización que existe en nuestro país y que eso genera, ¿no es cierto?, una débil cohesión social como limitantes para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población, ¿no? Y dice, en definitiva, dejar la violencia, ¿no? Y la imposición como contenidos de nuestra interacción y devolvernos al camino de la convivencia pacífica, al respeto mutuo y a la tolerancia. Esas son las conclusiones que tiene todo este estudio que han hecho y para ello han diseñado una estrategia integral que tiene pilares que se basan en el tema de la identidad, de para qué sirve esta información y cuál es la intención que va a ir abordando estos contenidos. Y para ello han elaborado estos materiales que están traducidos en 10 animaciones, 10 ilustraciones, 3 pequeñas historias, 5 cuñas. Actualmente se encuentran en aymara, quechua, guaraní y español, y 5 infografías, ¿no? Entonces, todo este material, ¿no?, que estamos viendo acá en pantalla, ustedes pueden descargarlo con este código QR, ¿no? Si están en este momento en la sala virtual, pueden pinchar este QR y les va a descargar toda esta información que hemos relatado, ¿no? Entre las animaciones, las historias, las ilustraciones y las cuñas.
para que les pueda servir también a ustedes de un material de difusión, información, con mensajes proactivos, con mensajes de la no violencia, que puede servir para compartirlo entre sus amigos, sus amigas, sus compañeros de curso, pero también para poderlo trabajar como líderes, ¿no? Como líderes positivos en esta lucha contra la violencia, ¿no? Entonces yo les dejo con este QR ahí en la pantalla, a efectos de que ustedes puedan recabar esta información totalmente gratuita, información actualizada, y puedan pues compartirla en un buen sentido, ¿no? Yo me quedo ahí. Bueno, me dice Dylan que no tiene buena señal, que no puede acceder a su micrófono, sí, pero unos mensajitos por ahí nos ayudaría mucho. Estamos viendo los mensajes por acá. Bueno, a excepción de Dylan que lanza su justificativo. Chuchimia Baltasar levantó la mano. Si puedes participar, adelante, por favor. Buenas tardes. Yo quería dar mi opinión personal, digamos, acerca de la violencia en Bolivia prácticamente. Ujú. Como bien sabemos, acá en Bolivia hay una cantidad de violencia, o sea, he visto en colegios, en todos los entornos posibles. Y como conocemos, digamos, el país como más conocido como primer mundo. Lo que le falta a Bolivia sería leyes más estrictas, digamos, que sancionen a los que cometen, digamos, el famoso feminicidio. Digamos, aquí en Bolivia, la gente que comete estos crímenes no tiene miedo, digamos, a las leyes porque prácticamente no hacen casi nada. Porque, mire, por ejemplo, a un asesinato es el máximo, ¿cómo decir? En la cárcel son 30 años que le dan, no puede pasar más de ahí y luego lo liberan. Y lo que le faltaría a Bolivia sería más estrictos en las leyes para sancionar a los que hacen violencia. Eso es todo. Muchas gracias, muchas gracias. Toda opinión se respeta, toda opinión es siempre bienvenida. Jocelyn, por favor, adelante. Jocelyn levantó la mano, estás con micrófono. Adelante. En este caso yo diría que primero bueno, las leyes ya están escritas, ¿no? Y otra cosa es respetarla y dar a conocer, ¿no? Pero sería bueno que haga una investigación en el procedimiento de que hacemos nuestras denuncias hasta que se lleve a cabo. Pasa que muchas veces nosotros denunciamos y que la denuncia no se lleva a cabo hasta terminar el caso por falta económica y todo lo demás. Pero sería bueno, antes que llegue a ser el caso, prevenir en las unidades educativas, hacer en el club de madres, capacitar a las mujeres, tanto varones, darle la capacitación entre hombres y mujeres, la equidad de género, distribución de tareas y obligaciones dentro del hogar. Yo creo que más que sea, digamos, leyes estrictas, deberíamos prevenir, ¿no? Prevenir, como aquí debe ser los casos más relevantes, ¿no? Porque la verdad en Santa Cruz y en Bolivia yo creo que nos falta mucho promover la salud mental, porque la salud mental es importante para todo, ¿no? Para los padres, para los niños. No hay un centro de apoyo familiar, ¿no? O de guiamiento familiar, ¿no? Porque nadie nos enseña a ser padre y como no sabemos, entonces damos ese rol que nos enseñaron tal como nos enseñaron mis padres y estamos ejecutando, ¿no? A veces por ser padres muy sobreprotectores, también ya otros niños pueden hacerle bullying y todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que antes de ver si las leyes son muy estrictas o muy directas,
prevenir esos casos, ¿no? Bueno, esa es mi opinión para mi perspectiva, ¿no? Ujú. Sí, muchas gracias. Yo creo que, como ustedes lo han planteado, ¿no? Por una parte es bueno hacer una lectura nacional de cómo está nuestro país, y por eso yo justo les compartí este estudio que es reciente, les hablo de unos 10 días, que ha sido presentado oficialmente por Naciones Unidas, que refleja estas necesidades, ¿no? De cómo nos vemos, cómo nos encontramos. Y eso les decía al empezar esta charla, vamos a dividirla en tres, ¿no? O sea, ver nuestra realidad, analizarla, y pero ahora, ¿qué hacemos? O sea, desde nuestra situación de jóvenes, de líderes, ¿qué hacemos frente a esta realidad? Hemos visto que hay violencia en todos lados, sí. Hemos visto que hay una normativa que advierte, visibiliza o sanciona, también, ¿no? Para algunos podrá no ser tan dura como para otros, pero bueno, hay una normativa de por medio. Pero la última parte es la clave, ¿no? O sea, ¿qué hacemos frente a esto? Nos constituimos como espectadores en estos casos de bullying o de maltrato, nos quedamos en esa figura sentaditos a un lado y decir, bueno, yo veo, comparto, eh, comparto bien o comparto mal como espectadores de violencia, me constituyo como el actor de víctima, me constituyo como un actor de agresor, o sea, ¿en qué rol me pongo? ¿No? Entonces, esto nos debe ayudar a descubrirnos a nosotros, por eso hacía mucho énfasis en aquello, a entendernos, a reconocernos, y desde el lugar donde estamos, como estudiante trabajador, como estudiante líder o como líder, ¿qué acciones yo debo promover para cambiar estas formas, estos patrones de conducta, ¿no? Muchas veces nosotros no tendríamos que necesitar normas para que nos digan qué debemos hacer. Por ejemplo, la ley contra la no discriminación, ¿no? O sea, tiene que llegar una ley para decirnos, usted no tiene que discriminar a las personas. Pero mientras no llega la ley, entonces yo puedo seguir discriminando. O sea, esa no debe ser la lógica, sino que debo actuar consecuentemente con mis principios, ¿no es cierto? Como una persona con valores y principios, y no necesito de una ley para que me digan a veces qué es lo que debería hacer, ¿verdad? Pues estas acciones las debo implementar adecuadamente para el bienestar social. Si a ello me llega una ley, bueno, ya podré adecuar mi actitud a la norma, pero son aspectos que nos deben permitir reflexionar esta temática. Estamos sobre las 4:30. Hemos cumplido las 2 horas asignadas, porque a las 5 tenemos que iniciar con el otro grupo también de jóvenes y líderes. Entonces, esperamos que esta información que va a estar en la plataforma también les ayude a consultar con más detalle. Esta segunda presentación también la van a tener ahí colgada, alguna información adicional de alguna fuente bibliográfica de consulta también lo van a tener, y esperemos que por lo menos estas 2 horas de haber conversado con ustedes nos haya permitido abrir los ojos a una realidad, pero también adoptar algunos compromisos personales para mejorar nuestra forma de vida y buscar nuestra calidad de vida, protegiendo esta salud mental, como bien decía la última persona que intervino, ¿no? Entonces, de mi parte, yo llego hasta ahí. No sé si está en Weimar o los organizadores de la campaña también, para que podamos ir cerrando esta primera parte. Bueno, entonces hemos concluido esta presentación de la tarde de hoy, y pues agradecer a todas y todos ustedes su asistencia y su participación. Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.